Estoy más que feliz de estar aquí. Siento mucho no haber podido estar ayer, pero por motivos de trabajo no estaba ni en la ciudad, que queda muy chulo decirlo así. Entonces, primero agradecer a Urralde la propia organización del Congreso y desde luego la invitación. Yo siempre me defino como una chica Urralde, así que para mí no es es siempre sí a lo que pregunten, pidan y me inviten. Voy a empezar, con perdón, impugnando un poco el título, en lo de las violencias. Y voy a empezar impugnando el título porque yo tengo una teoría, es que vivimos en una batalla semántica, donde las palabras importan mucho y tenemos que mirarlas con lupa y con mucho cuidado para decir exactamente lo que queremos decir, ¿no? En palabras de Celia Morós, si conceptualizamos mal, politizamos mal, luego si conceptualizamos bien, politizaremos un poquito mejor y nos conviene muchísimo politizar bien. El plural, si os fijáis, solo se usa con las mujeres. Se usa generalmente feminismos, se usa violencias, pero no se dicen filosofías, no se dicen historias o no se dicen diversidades. Y esto ya nos está hablando de por qué. La pregunta sería ¿por qué tenemos que usar siempre el plural? No quiero decir que no haya particularidades y cosas igual que las hay en la filosofía, igual que las hay en la historia o en la diversidad. Pero el plural solamente se aplica a nosotros. En mi opinión, y esto es una opinión que puede ser discutible y que puede ser rebatida, hablar de violencias como punto de partida nos divide y nos quita un poco el peso del problema global. Quiero decir, vivimos, como bien tiene el título, en una violencia estructural que tiene un montón de ramas y un montón de realidades o se hace material en un montón de cosas de manera distinta en algunas mujeres que en otras mujeres. Pero si empezamos a hablar de la violencia obstétrica, la violencia no sé qué, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia, parece cuando la explicamos que estamos parcelando la propia realidad y dejando de ver el problema general, ¿no? Igual que solo existe un feminismo, que es el emancipatorio, existe, y si no es emancipatorio, si no habla de problemas estructurales, si no habla me imagino que seguro Pat hablará de cuestiones económicas, si no habla de economía, si no habla de capitalismo, si no habla... No estamos atajando la raíz de los problemas. Por lo tanto, existe una violencia, la estructural, que tiene diversas manifestaciones, ¿no? Igual que el feminismo se expresa en una realidad distinta dependiendo de las condiciones de vida, condiciones materiales, de los orígenes o de miles de cosas que supongo que también habréis hablado suficientemente y si no hablarán seguramente en la jornada de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar, por lo tanto, de la violencia estructural que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Digamos que utilizando una frase que a mí me gusta decir porque creo que refleja bien, usada casi del colonialismo, que es que vivimos en un mundo profundamente extractivista para las mujeres o de las mujeres, ¿no? Nos extrae tanto de nuestro cuerpo, de nuestra situación, de nuestro todo, muchísimas cosas para ponerlas a veces en el mercado o al servicio del patriarcado, ¿no? Y para hablar de esto, pues tenemos un gustazo, porque yo no le conocía personalmente, pero siempre estos momentos te dan la oportunidad de conocer a personas que sabes que vamos a estar seguro en contacto y en nuestra vida a partir de ahora, que es también para lo que sirven estos encuentros, ¿no? Tenemos a Pat Oliver, que es sexóloga y además, si os fijáis en su tapa de su ordenador, pues quiero decir, una sexóloga que habla abiertamente y con mucha tranquilidad de muchísimas cosas. Me encanta. Además de sexóloga, es feminista abolicionista y experta en violencia machista y también militante. O sea, que son cosas súper importantes. Las mujeres tenemos que estar en la academia, tenemos que estar en la ciencia, nos ha costado la propia vida estar en los espacios públicos, tenemos que hacer una reivindicación, igual que nos ha costado la propia vida empezar a decir que había un 100% de visión masculina, un 100% de cuota masculina y que ahora lo que estamos haciendo es ir recuperando
paso a paso, cuotas femeninas. No, lo de la cuota se rebate así, diciendo venimos de un mundo en el que el 100% era masculinidad y estamos metiéndonos en la medicina, en las empresas para humanizarlas. Yo creo que el gran aporte que estamos haciendo es poner humanismo en cosas que se están quizá haciendo un poco como tecnificadas y tal, y nuestra visión siempre es aportar humanismo. Pues ya dicho esto, ya... Pues al lío. Al lío. Muy bien, pues bueno, caixo a todas y todos, según y bueno, antes de nada me vais a permitir que agradezca pero no te vayas, quédate conmigo. Me vais a permitir que agradezca pues a todas las personas y entidades que han hecho posible estas jornadas y también que yo esté aquí. Para empezar, a Urralde Fundazioa, a Malen Etxea, a Compi, a la Diputación de Guipúzcoa, por supuesto a Patricia Ponce y a Jacqueline, que han estado cuidándome un montón todas estas semanas y pendientes de cada detalle. También a Cristina Ubani, que pues por acompañarme en esta mesa y por sostenerme si me quedo en blanco, que estas cosas a veces pasan en el directo. Y también por último, por supuesto, también darle las gracias a la maestra Rosa Cobo. Dicho esto, voy a comenzar con una idea que ya salió ayer, porque esta mesa quizás también hubiese quedado bastante bien, ¿no?, ayer al principio de las jornadas, pero bueno, vamos a ir recogiendo también ideas que han ido saliendo a lo largo de las mesas que vimos ayer. Me gustaría comenzar con una idea que va a atravesar toda mi exposición, y es la idea de que el cuerpo de las mujeres no es solo un cuerpo biológico, sino que es también un territorio político, ¿vale? Y esta afirmación básicamente tiene que ver con sacar el cuerpo de las mujeres fuera del ámbito de lo íntimo, de lo doméstico, de lo privado, de lo natural, ¿no?, de lo puramente biológico, para situarlo en el centro de las relaciones de poder. En otras palabras, este posicionamiento que vengo a defender hoy aquí, pues implica reconocer que el cuerpo de las mujeres se ha constituido históricamente como un lugar público, un territorio de conquista, de uso y de abuso, de explotación, de colonización y de violencia. Y todo mientras al mismo tiempo se nos decía que todo lo que nos pasaba era cosa nuestra, ¿no? Aquello que no era asunto de nadie más. ¿Os acordáis de aquello de algo habrás hecho, ¿no?, para que te pase eso? O la cosa está de los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Lo que sucede en casa se queda en casa. Entonces, por lo tanto, no se trata únicamente de señalar la violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, sino de comprender que nuestros cuerpos son espacios de disputa, de regulación y de control en el marco de un sistema global patriarcal, colonial y capitalista. Pero esta idea no es mía, no os vayáis a creer, y ni siquiera es de este siglo. Son muchas las mujeres feministas, activistas y pensadoras que a lo largo de los años llegaron a esta conclusión desde lugares y posiciones muy distintas, además. Y entre todas ellas, seguro que os sonará el lema de lo personal es político. ¿Sí? ¿Os suena? Bien. Esta consigna feminista se popularizó en los años 70 tras la publicación de un texto bajo este mismo nombre firmado por Carol Hanisch. Y con esta idea, básicamente, la autora lo que pretendía era señalar que las experiencias que aparentemente eran individuales, ¿no?, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, con la maternidad o con la violencia, no podían entenderse al margen de las estructuras sociales en las que se producían y que las determinaban. De acuerdo con este planteamiento, entonces, el cuerpo constituye ese espacio fundamental donde se materializan todas las estructuras que conforman una sociedad. Pero, como decía, esta manera de pensar el cuerpo de las mujeres y los procesos que en él se dan, no solo la encontramos en el trabajo y en el pensamiento de las feministas del norte global. También y muy especialmente nos llega de compañeras feministas del sur global, como es el caso de Adriana Guzmán, quien afirma que el cuerpo de las mujeres es, de hecho, un territorio, o sea, el primer territorio colonizado. En uno de sus textos, El tejido de la rebeldía, de 2019, Guzmán plantea que antes de la ocupación de los territorios y los recursos, el patriarcado necesitó controlar los cuerpos de las mujeres para garantizar la reproducción de la vida en condiciones de subordinación. A mí esta idea me parece revolucionaria. Este planteamiento, entonces, es especialmente relevante, como digo, porque rompe con la idea de que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es un fenómeno secundario o incluso derivado del colonialismo. De esta manera, Adriana Guzmán, sitúa el cuerpo de las mujeres en el centro de la organización social, es decir,
controlar la sexualidad, la capacidad reproductiva, la movilidad o incluso el placer de las mujeres, y hoy voy a hablar también de placer, me lo vais a permitir, el placer de las mujeres ha sido históricamente una condición para el mantenimiento del orden patriarcal. Pero bueno, ¿de qué hablamos, no? O sea, me gustaría también un poco conceptualizar, también siguiendo la estela de Celia Amorós, ¿no? Conceptualizar, para politizar bien, me gustaría conceptualizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de violencia estructural, ¿vale? Pues bien, lo primero que seguramente a todas nos viene a la cabeza cuando hablamos de violencia, ¿no? Cuando nos nombran la violencia, seguro que lo primero que nos viene a la cabeza es un poco estas agresiones más visibles, ¿no? Los golpes, los abusos, las violaciones. Pero es que también hay una forma de violencia que es mucho más sutil, que es implícita, que a veces es indirecta, incluso invisible a determinados ojos. Muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo, es un tipo de violencia que determina profundamente la vida de quienes la sufrimos. Y esto es a lo que llamamos violencia estructural. Por lo tanto, la violencia estructural es aquella que no tiene un agresor identificable, que podamos ponerle cara y nombre, pero que produce un daño en las víctimas de forma sistemática y además porque está íntimamente ligada a esas estructuras sociales de las que hablaba anteriormente, que naturalizan toda la desigualdad. Se trata, por lo tanto, de una violencia que opera a través de las leyes, a través de las políticas públicas, de las instituciones, como ya vimos ayer, ¿no? De los sistemas sanitarios, que también se mencionó, y de las normas culturales, de las tradiciones, de las creencias. ¿Cuáles son las estructuras de poder que operan sobre este territorio, ¿no? Y de qué manera producen esta violencia sistemática? Yo he querido señalar los tres grandes ejes que, en mi opinión, son las grandes estructuras que producen toda esta violencia. Para empezar, el sistema patriarcal, que es la matriz de la dominación. Por una parte, el patriarcado constituye esa estructura central que organiza la subordinación de las mujeres a escala global, además. Pero es que además no se trata de un sistema homogéneo, sino que se trata de un entramado de estructuras interrelacionadas, y ahí podemos nombrar la familia, el Estado, el mercado laboral, la religión o la cultura, y que operan además de forma articulada, ¿vale? Entonces, en este marco, el cuerpo de las mujeres se construye, para empezar, como un objeto para la satisfacción sexual del deseo masculino. Es un poco esta idea que seguro que también habréis escuchado de los hombres como sujetos deseantes, ¿no? Y las mujeres como objetos de deseo, ¿sí o no? Con esta pasividad, ¿no? Se construye también como un recurso productivo, es decir, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Se constituye como este recurso reproductivo, y eso tiene que ver con también una idea que se mencionó ayer, ¿no? Esta idea de la maternidad como un mandato universal para las mujeres. Y, por supuesto, esto tiene que ver con la idea de que se garantice la continuidad de la especie, y no solo de la especie, también del poder, más importante. También se construye el cuerpo de las mujeres como un espacio de control moral, es decir, se establecen normas de comportamiento que determinan la vestimenta que tenemos que llevar, la movilidad que es deseable para las mujeres, etc. Entonces, bajo esta lógica, la violencia se convierte en ese mecanismo de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres, desde la violencia sexual hasta el acoso, pasando por la violencia obstétrica, que también se mencionó ayer, o la penalización del aborto. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Otro de los grandes ejes que he querido señalar es el capitalismo, que me parece además que es crucial hoy en día. El capitalismo que viene de la mano de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Este sistema, el sistema capitalista, lo que hace es intensificar todas estas dinámicas puestas en marcha por el patriarcado al convertir los cuerpos de las mujeres en recursos económicos, en una mercancía de compra-venta. Y un claro ejemplo es la instrumentalización histórica del trabajo reproductivo de las mujeres. Que además de estar completamente invisibilizado, tampoco está remunerado en la mayoría de los casos. Pero es que además, en la actualidad, la expansión y la consolidación del capitalismo neoliberal en todo el mundo ha supuesto esta normalización de formas incluso más explícitas de mercantilización del cuerpo de las mujeres, como puede ser la industria del sexo. Y aquí estoy hablando de la prostitución, OnlyFans, la pornografía, el turismo sexual, el sugar dating, y muchas otras formas que adopta la industria del sexo. También los mercados reproductivos, es decir, se mencionó también ayer, si no recuerdo mal, la cuestión de los bienes de alquiler, ¿verdad? Yo iría incluso un paso más allá, es decir, es que los mercados reproductivos no se queda únicamente ahí, es que estamos hablando de que existe todo un negocio alrededor de la donación de óvulos, los bancos de esperma, por supuesto.
y las clínicas de fertilidad. Yo sé que eso es un melonazo, ¿vale? Pero también creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Luego igual la compañera Naya quiere ahondar en esto, pero en fin, un poco para que veamos que los mercados reproductivos no se quedan únicamente en esta gestación subrogada, en estos vientres de alquiler, sino que va más allá. Y por último también señalar el trabajo doméstico y de cuidados. También otro melonazo que me parece que tenemos también que mirar de frente y que abrir, que como muchas de vosotras sabréis, actualmente roza casi las condiciones de esclavitud. Y estamos hablando, por ejemplo, yo, sobre todo en este caso, lo que me viene a la cabeza son todas las empleadas internas, que me parece que es un sistema que de verdad, o sea, roza, en mi opinión, la esclavitud, ¿no? Aún así, incluso en estos supuestos, la violencia contra las mujeres no siempre se manifiesta de forma directa, sino que se manifiesta a través de una explotación estructural, naturalizada, ¿no? Pues, por ejemplo, en forma de, pues, lo que decíamos, condiciones laborales abusivas, incluso coercitivas en muchos casos, en la negación de derechos básicos o incluso en la exposición a todo tipo de violencia física, sexual y bueno, que además muchas veces vienen incluso implícitas dentro de estos contratos laborales, ¿no? donde el cuerpo es la mercancía al final, aunque no se estipule claramente, pero viene un poco implícita, ¿no? Por último, el último eje, os recuerdo, el sistema patriarcal, capitalista, no sé si voy muy rápido, pero tengo poco tiempo y quiero abarcarlo todo. Tú me vas controlando el tiempo. Y por último, el último eje, que también me gustaría señalar, especialmente además en este momento de la historia, es el orden colonial, ¿vale? Y es que, bueno, el análisis de la violencia, en mi opinión, contra las mujeres no puede desligarse del orden colonial y neocolonial que sostiene al mundo contemporáneo, porque hoy más que nunca estamos viendo que tanto el colonialismo como el imperialismo no son procesos históricos superados, como quizás pensábamos. Son lógicas de poder que siguen perfectamente vigentes y que siguen determinando además el rumbo de la economía, de la política y del bienestar general de la población mundial, especialmente de las mujeres. De ahí que algunas autoras que ya he mencionado anteriormente, por ejemplo Adriana Guzmán o Rita Segato también, por ejemplo, afirmen que la dominación colonial no comienza con la ocupación de la tierra y los recursos naturales, sino, como decía, con el control de los cuerpos de las mujeres, sobre los que se impone toda esta organización social, sexual y reproductiva que es funcional al sistema de dominación, ¿vale? O sea, todo eso tiene una razón de ser. La violencia sexual que sufren las mujeres, por lo tanto, en todo el mundo, debe interpretarse como parte de un orden político global, que además necesita reafirmar esas jerarquías de poder que lo sostienen, que sin esas jerarquías se caería el sistema. ¿Cómo se manifiesta hoy en día el orden neocolonial? Que quizás no hace falta ni que las nombre porque lo estamos viendo todos los días en la televisión, ¿no? Pero por mencionar algunas formas en las que se manifiesta, la desigualdad global que empuja a millones de mujeres a migrar, además en condiciones de precariedad, lo que por supuesto va ligado, aumenta su exposición a todo tipo de violencias. El establecimiento de las cadenas globales de cuidados. A mí esto también me parece que es como para hacérnoslo mirar, ¿no? ¿Qué pasa cuando tantas mujeres del sur global vienen al norte global a sostener la vida de las personas enfermas, mayores, de las criaturas aquí? En fin, todas estas cadenas a mí me parecen que es eso, como para hacérnoslo mirar y para no normalizarlo, por lo menos. La mercantilización que ya he mencionado del cuerpo de las mujeres en este tipo de industrias que he mencionado, ¿no? Como la explotación sexual, la gestación subrogada. Otro tema que a mí me parece, como sexólogo al final lo trabajo mucho, es el tema de la hipersexualización y la exotización de las mujeres de determinados orígenes, porque además esto pues funciona de esa manera, que legitima y normaliza su cosificación y su explotación. Y por último, la limitación en el acceso, que esto ya se mencionó mucho ayer, a los derechos, y a los servicios sanitarios, ¿no? A los derechos de la salud sexual y reproductiva y a los servicios sanitarios que a menudo pues ya sabemos que están condicionados por un poco la posición geográfica o nuestro origen, nuestra situación administrativa o incluso nuestra clase social, ¿vale? La violencia entonces en este contexto no siempre adopta formas muy explícitas necesariamente, sino que, como digo, se produce de una manera a veces invisibilizada y a través de mecanismos estructurales de desposesión y de desigualdad, ¿vale? Que limitan nuestras posibilidades reales para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Bueno, ¿cómo voy de tiempo? ¿Me Fenomenal. queda...? ¿Voy bien? Sí, venga, va. Vas, vas como una moto. ¿Sí? Sí, ¿no? Pero voy muy rápido. Muy bien. Vale, si ya de por sí hablo rápido... Vale. Genial, Sí. venga. Pues entonces, estos tres sistemas, estos tres ejes de poder, que a mí me parecen fundamentales, he querido añadirle un último, que sería el Estado y las políticas públicas, ¿vale? Un poco como apéndice a este apartado. Pero me parecía también importante traerlo aquí, ¿no? Sí. Sé que también se mencionó ayer, ¿no?, en algunas mesas, pero en fin. Entonces, en medio de este entramado de fuerzas patriarcales, capitalistas, coloniales, hay que señalar, y creo que es importante señalar directamente, el papel fundamental que juegan los Estados en la producción y la reproducción de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. A través de leyes, a través de políticas públicas y de sistemas institucionales, nos encontramos con que, por una parte, se restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, cuando se nos ponen pegas, ¿no?, se nos ponen límites a ejercer nuestro derecho al aborto, ¿sí? Cuando además se reproduce la violencia institucional, y esto también lo vemos en el trato, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista en el ámbito sanitario, judicial o policial, donde a menudo nos encontramos con que se ha normalizado toda esta revictimización, ¿no? Y las víctimas al final acaban sufriendo más en todo este proceso. Y por último, también me gustaría señalar que no se está garantizando la protección efectiva de las mujeres frente a la violencia machista. Y con esto creo que basta mirar el número de mujeres víctimas de feminicidio año tras año, que es espeluznante. Entonces, bueno, un poco en este sentido, el concepto de violencia estructural que propone, no sé si conocéis el triángulo de Johan Galtung, es quien acuñó esta idea de este concepto de violencia estructural, nos permite entender que la ausencia de estas condiciones que son necesarias para una vida digna, y aquí también me gustaría, no puedo irme de estas jornadas sin mencionar la importancia de tener un acceso a una vivienda digna, a la alimentación, al trabajo, a la seguridad o a la salud. Es decir, todas estas condiciones que son imprescindibles para tener una vida digna constituyen en sí mismo una forma de violencia. Las violencias, por lo tanto, sobre los cuerpos de las mujeres no pueden entenderse sin tener en cuenta estas estructuras globales que las producen y las sostienen. Como decía, el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo no son fenómenos que se den de forma aislada, sino que son parte de este complejo entramado global que se nutre y fortalece al convertir los cuerpos de las mujeres en espacios de explotación, de control y de disputa. Este enfoque, además, ya voy terminando, nos permite entender por qué estas violencias se intensifican en contextos de migración, en contextos de pobreza o conflicto. Y por qué no pueden abordarse únicamente desde respuestas individuales o asistenciales, sino que requieren de una profunda transformación estructural de la sociedad y de los sistemas de poder que la sostienen. A mí, por lo menos, un poco por decirlo, creo que el feminismo nos ha ayudado mucho a entender esta idea, ¿no? De que no es algo que nos pase, lo que decía un poco al principio, ¿no?, esta idea de lo personal es político, no es algo que nos pase a nosotras de forma aislada y que la solución pase por ahí, ¿no?, por hacer cambios en mi vida a nivel individual, sino que es que debemos unirnos y debemos organizarnos para exigir esta profunda transformación, ¿no?, a nivel, pues eso, estructural. Acabado esto, me gustaría también, me he preparado aquí un poquito, pero voy a ir muy rápido porque me gustaría tener tiempo para las preguntas. Ah, vale. ¿Sí, no? Tienes un cuarto de hora, ¿eh? Sí, pero bueno, por dejar un poquito también de tiempo para que podáis preguntar. ¿Sí? Sí. Me apetecía simplemente porque, o sea, y a mí me pasa también, que a veces, pues en este tipo de jornadas, congresos, ¿no?, se hablan de la violencia contra las mujeres y yo creo que sigue siendo necesario a veces, ¿no?, bajarlo un poco a tierra, estos conceptos, y nombrar estas violencias. ¿De qué hablamos?, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, he señalado aquí algunas de las formas de violencia estructural que más nos afectan a las mujeres hoy en día. Para empezar, he señalado la violencia reproductiva, que no voy tampoco a entrar mucho. Tenemos banda sonora de fondo. Sí, no es mala, pero... No está mal. Perdón, me he perdido ahora.
Eso, que me gustaría señalar eso, algunas formas de violencia y poner un poco ejemplos para que entendamos bien a qué nos estamos refiriendo. Para empezar, he señalado, hay muchas más, pero he querido señalar, hacer un pequeño esquema de cuáles serían las violencias que hoy en día estamos viendo ¿no? en nuestro día a día. Para empezar, la violencia reproductiva, que ya hemos hablado mucho sobre este tema lo que llevamos de jornadas. Pero bueno, esta se produce cuando las mujeres no podemos decidir libremente sobre nuestra fertilidad. Ayer, de hecho, lo hablábamos, ¿no? Que hablábamos, de hecho, con las compañeras de que esto ya no solamente va de tener acceso a anticonceptivos, es que hay muchas mujeres que deseábamos ser madres y no hemos sido madres, pues por una cuestión muchas veces de precariedad económica, ¿no? Es decir, que hay diferentes situaciones, ¿no? Pero me parece que es importante señalar que es que las mujeres hoy en día no estamos pudiendo decidir libremente qué hacer con nuestra fertilidad, si queremos tener criaturas, si no queremos tenerlas, cuántas queremos tener, ¿no? y de qué manera. Entonces, como decía, esto incluye pues, la falta de acceso a los anticonceptivos, las restricciones al aborto, las esterilizaciones forzadas, que esto debemos seguir también señalándolo, y la presión social hacia la maternidad, ¿no? Que también lo comentábamos ayer con algunas compañeras, cómo se nos sigue todo el tiempo empujando y no importa los másteres y la formación que tengamos en la carrera y todo lo que hayamos conseguido en la vida, los idiomas que hablemos, que si no eres madre es como, ¿y entonces? ¿Pero qué va a pasar contigo, no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Entonces, bueno, completa. Tal cual, ¿no? Y es como, ya, pero he conseguido todo esto, da igual, ¿no? La sociedad parece que te empuja hacia ese camino, hacia ese destino único. Entonces, todas estas prácticas limitan enormemente nuestra autonomía corporal y tienen consecuencias profundas en la vida de las mujeres. Especialmente estoy pensando también a nivel emocional, ¿no? En segundo lugar, también me parece importante señalar la violencia sanitaria, ¿vale? Que también se ha hablado aquí ya, pero bueno, por señalar rápidamente, los sistemas de salud al final, que son quienes deberían garantizar, ¿no? el bienestar de las mujeres, pues a menudo también acaban reproduciendo ciertas desigualdades. Esto ocurre, por ejemplo, pues en los casos de violencia obstétrica, que también se habló ayer, el trato deshumanizado, también comentaban algunas compañeras, ¿no? Cómo se hace muy difícil muchas veces, ¿no? Este trato con el médico, con la médica, ¿no? Y el paciente. La falta de consentimientos informados, también importantísimo. Y, por último, que también me parece un tema que a menudo pasa desapercibido, pero también me parece importante señalarlo, y es cómo se minimiza el dolor de las mujeres. Cómo, ¿no? Y además es que hay estudios maravillosos que señalan, ¿no? Cómo, de hecho creo además también que la doctora Luis, creo que ayer lo mencionó, ¿no? Cómo una mujer va con dolor de cabeza a la consulta, ¿no? Y enseguida esa ansiedad, ¿no? Ansiedad, relájate, tómate las cosas con calma, y en cambio, ¿no? Muchas veces a los hombres sí que se les toma más en serio. Entonces me parece que es también una manera al final de violentar a las mujeres, ¿no? Y por supuesto, a todo esto, súmale el factor del racismo o la discriminación hacia mujeres bueno, pues migradas. Otro punto importante, otra manera en la que se materializa esta violencia estructural, pues la violencia económica. Yo no me cansaré de hablar de esto porque me parece que hoy en día está siendo una, bueno, sí, va a determinar nuestro futuro, especialmente las mujeres, voy a decir jóvenes, pero medio, va a determinar nuestro futuro, ¿no? Toda esta cuestión. Y es que la falta de recursos limita absolutamente la capacidad de las mujeres para todo, para tomar decisiones importantes sobre nuestra propia vida, para acceder a tratamientos, por ejemplo, bueno, no sé, igual os parecerá algo una tontería, pero poder pagarse el acceso a una psicóloga en el caso de que tengas que tratar, yo qué sé, cualquier cuestión de violencia que hayas sufrido en tu vida, ¿no? Que lleves en tu mochila. Y todas llevamos esa mochila a la espalda, ¿no? Y qué diferencia, ¿no? Es que supone una diferencia que puedas pagar una atención psicológica que no puedas pagarla. Desplazarse, las compañeras de Guatemala hablaban también ayer, ¿no? De cómo muchas mujeres no pueden pagarse ni siquiera el desplazamiento hasta el centro sanitario más cercano para recibir esa asistencia que es imprescindible, ¿no? Separarnos de una pareja que nos maltrata. ¿Cuántas mujeres, yo creo que aquí todas conoceremos a alguien? Total. ¿Cuántas mujeres conocemos que siguen a día de hoy aguantando dentro de relaciones y de estructuras familiares donde hay un abuso y una violencia brutal solamente porque la alternativa ¿cuál es? No tengo pensión,
propia, ¿no? ¿Cuántas mujeres hoy en día de la generación de mi madre, ¿no? No tienen pensiones propias y no pueden ni siquiera plantearse la posibilidad de separarse, ¿no? De su agresor? Y, por supuesto, también pues, la violencia económica al final nos limita la posibilidad de garantizar no solamente nuestra seguridad, que también la de nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, al final afecta a todo el núcleo familiar, ¿no? Y, por último, cuando hablamos de violencia estructural, también es importante, aunque este concepto a veces se entiende menos, pero por eso me gustaría traerlo aquí, es la violencia simbólica, ¿no? Todas estas narrativas que legitiman el control sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y vuelvo a insistir, la maternidad obligatoria, ¿no? O sea, creo que ese es como el ejemplo perfecto y creo que así todas y todos vamos a entenderlo bien, ¿no? Pero bueno, son todos estos discursos que se presentan, ¿no? Como algo natural, ¿no? Claro, las mujeres deberían ser madres. O, por ejemplo, que me decís del sacrificio femenino, ¿no? Esta idea que también la comentábamos ayer en Petit Comité con algunas compañeras, de que al final acabamos maternando a todo el mundo en nuestra familia, ¿no? Y se da por hecho que somos... Claro. Siempre contenta, siempre. Y se da por hecho que somos nosotras quienes vamos a cuidar, quienes estamos para sostener a todos los niveles, ¿eh? A nivel emocional, a nivel de cuidados físicos, pero esta idea de que las mujeres, por naturaleza, ¿no? Debemos sacrificarnos, ¿no? Por el bien de la sociedad y de la comunidad. Pues todo esto entra dentro de lo que podríamos categorizarlo como violencia simbólica, ¿vale? Y voy a meter también mi cuñita de sexóloga. ¿Qué pasa con la culpabilización que recae sobre el deseo y el placer de las mujeres, el placer sexual de las mujeres? ¿Cómo nos educan a reprimirlo, ¿no? Desde niñas? Y bueno, aquí os voy a contar una anécdota, me voy a permitir la licencia de contaros una anécdota que de verdad, o sea, bueno, me río, pero fue para llorar, ¿vale? O a mí me dieron ganas de llorar. Este mes pasado estaba en Valencia impartiendo educación sexual en centros educativos de secundaria y en una clase, en una sesión, un niño de 12 años, me parece que era segundo de la ESO, creo que era, de unos 12 años, pues así en plan tal, me dice, profe, a mí mi abuelo, era un niño, mi abuelo a mí me anima a que me haga pajillas. Claro, y de repente me quedé así y dije, y entonces de repente le pregunté a las niñas, oye, ¿y vuestras abuelas qué os dicen? Sí. ¿Qué creéis que me contestaron? Claro, yo dije, ¿y vuestras abuelas os dicen lo mismo? Claro, porque yo intentaba de alguna manera hacerles entender, ¿no? Porque les cuesta mucho, hacerles entender que hay una desigualdad que ya viene desde abajo, ¿no? Sí, y que pareciera una tontería, pero estos mensajes constantemente, o sea, este niño se sentía orgulloso de que él se masturbaba y se sentía orgulloso porque en su casa, su abuelo o su padre le animaban, ¿no? Era como, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Y claro, entonces en ese momento, para señalar esa desigualdad, les dije a las niñas, oye, ¿y a vosotras, vuestras abuelas, os dicen lo mismo? Y me contestaron, profe, a mí mi abuela me dice que me busque un novio con dinero. A mí me pareció terrorífico. Joder, porque pensé, tremendo. Estas niñas estos niños que al final acabarán muchos y muchas juntos, ¿no? Relacionándose, fíjate tú qué expectativas de vida tienen, ¿no? Pasta, ¿sí o no? Pajillero. Claro, o sea, unos masturbándose desde los 12 años, seguramente además con pornografía, ¿no? Y pasta pajillero es una mezcla. Claro, y la otra buscando, ¿no? Pues eso, una vez más, ese sostén, ¿no? Porque claro, sola no puedo, ¿no? En fin, a mí me parece que es muy representativo. Perdonadme porque es igual un poco explícito. Pero... eso se agradece. Sí. Claro, pero a mí me parece que es muy representativo, ¿no? De qué es lo que está pasando, ¿no? Y este es nuestro futuro, ¿eh? O sea, estas son las criaturas que son el futuro, vaya. Entonces, bueno, estas formas de violencia, ya termino, lo prometo, no actúan de manera aislada, que es un poco la idea con la que quiero que os quedéis, ¿vale? Es decir, todo esto, de verdad, no nos pasa porque estemos locas, ni porque estemos rotas, ni porque hayamos hecho nada mal en la vida. Y por mucho que hayamos tomado malas decisiones en la vida, que eso es totalmente válido, no tiene nada que ver con eso, sino que son, como digo, violencias que actúan de forma pues, interconectada, ¿no? y que además se refuerzan unas a otras. Y que, por supuesto, de esta manera pues, adquieren una intensidad todavía mayor cuando se cruzan además con ejes de desigualdad, como decíamos, ¿no? Mujeres pobres, migradas, con discapacidad, que tampoco lo hemos mencionado, pero también me parece importante, ¿no? O sea, todas estas cuestiones, al final, lo que hacen es intensificar el impacto de esta violencia sobre nosotras. Y nada, por terminar ya un poco, por ir cerrando, pues quizás pues, traer así un poco una idea, ¿no? Me gustaría destacar que nombrar estas violencias, ¿no?
porque a veces también hay un punto que creo que te lo decía ayer, ¿no? Cuando hablábamos, que decía, jo, es que no sé si igual a veces soy un poco catastrofista, ¿no? No sé si al final os dejo un poco hechas polvo de, madre mía, ¿no? Qué mal está todo. Pero, jo, lo pensaba anoche y pensaba, que no, Pat, que es que, o sea, nombrar estas violencias, analizarlas, visibilizarlas, es también una forma de incidencia política. Hombre. O sea, y es importantísimo. Y es una manera, de alguna manera, es decirle al mundo, ¿no?, que no vamos a parar hasta que se nos reconozca como ciudadanas, ¿no?, de pleno derecho, pero de jure y de facto. Es decir, porque claro, cualquiera podría decir, bueno, aquí en España ya tenéis todos los derechos, ¿no? Esto también es una... ¿no? Claro, todos los días. Todo el rato. Se podría pensar incluso, joder, ¿de qué me quejo?, ¿no? Claro, ¿no? Cuando de repente, ¿no?, a veces escuchamos testimonios, ¿no?, como por ejemplo las compañeras de ayer de Guatemala, dices, joder, ¿de qué me estaré quejando yo?, ¿no? O sea, al final tenemos un montón de privilegios aquí. Pero por otra parte es como, no, creo que es nuestra labor, ¿no? Y bueno, por lo menos como feministas, yo me sitúo como feminista en el mundo, como feministas, es nuestra tarea, ¿no?, el poder nombrar estas violencias, señalarlas y no parar de luchar hasta... Correcto. Hombre, es un poco lo que decía yo al inicio, o sea, quiere decir que sí, el diagnóstico es muy importante y fíjate, yo te agradezco de verdad muchísimo la exposición porque es absolutamente diáfana, clara y da la mesura de lo que decía. Si le llamamos violencia y luego empezamos, efectivamente, es una violencia que se articula, que lo has explicado, vamos, de 1000 formas distintas y de 1000 maneras, te queda una sensación de decir, es que llevamos sobre el peso en los hombros de una violencia muy particular. Y luego yo antes quería someter un poco quiero decir que el diagnóstico hay que mirar de frente los problemas, porque además es que eso es lo que hacemos en el feminismo. Si no miramos a las estructuras y no las cambiamos, o sea, con el reconocimiento no hacemos nada, con el reconocimiento del sufrimiento, que ahora parece que solo buscamos una política del reconocimiento de los agravios, que está muy bien el reconocimiento de los agravios, pero tenemos que hablar de estructuras. Y por eso hay un feminismo que habla del reconocimiento de los agravios solo, que no nos resulta útil para cambiar estructuras. Como he dicho al principio, solo hay un feminismo, ¿no? No lo digo yo, ojalá lo hubiera dicho yo y ya me daría por mi vida por suficiente, sino que lo dijo Celia Morós, ¿no?, que es el que transforma, el que hace precisamente esto que estamos haciendo hoy. Pero te quería preguntar, porque también al hilo de los tiempos, por ejemplo, cuando has hablado del tema sanitario, a mí el otro día estuve hablando yo de esto también en otro lugar. Y la pregunta que ahora se está investigando, porque claro, cuando ponemos el foco en estas cosas, ¿cuántas veces tenemos que ir las mujeres a un médico de familia para que se nos derive a un médico especialista, por lo que dices? Porque llegas y, bueno, en mi caso, porque la menopausia, otro temazo, sí. La menopausia lo cubre todo. Y si no, es que estás nerviosa. Y si no, es que al final, ¿cuántas veces nos faltan datos? Y los datos necesitamos, ya sé que esto tampoco va a ser muy popular, los necesitamos desagregados por sexo biológico. La diversidad es una cosa, la igualdad es otra. La diversidad existe, aquí estamos mujeres diversas, existe y hay que tratarla de una forma con unas políticas públicas determinadas, pero necesitamos muchos datos, tenemos que ser muy pesadas con los datos. No sé qué te parece, desagregados por sexo. Sí. Yo creo que eso es también hacer política pública y un tema, bueno, no voy a introducir otro, pero un poco qué te parece que empecemos a pedir mucho dato. Por ejemplo, sanitario, mucho dato que tiene que ver con cosas que habéis hablado aquí para poder hacer un diagnóstico bueno, porque, por ejemplo, los datos estos de lo que estoy yo hablando, de cuántas veces tiene que ir una mujer, no los tenemos. Porque no se recogen muchos datos en la sanidad, pero otros, bueno, igual se recogen, pero yo no los he encontrado. Yo te digo que no te puedo decir exactamente cuál es el número, pero sí te puedo decir que las mujeres acceden al especialista mucho más tarde que los hombres. Eso sí, eso sabemos, por eso digo que lo sabemos, porque nos quejamos, pero detrás de la queja, detrás del reconocimiento,
vale, esto es así, necesitamos que la institución pública, para hacer políticas públicas, necesitamos transparencia y datos, las dos cosas. Sí, no, absolutamente. De hecho, o sea, el tema de los datos desagregados por sexo a mí me parece que es fundamental. Se está perdiendo poco a poco. A mí eso me da terror, porque se carga todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, que quizás es donde más se ha recogido información, ¿no? Y datos. Se carga totalmente todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, me parece fundamental. Y el tema del acceso, claro, es que además yo estaba pensando... Jo, es que ya no solamente es que tarden más a derivarnos o que no nos hagan caso, ¿no? o que no se tomen en serio las cosas que nos pasan. Es que no nos las tomamos en serio nosotras. Quiero decir, es que yo sigo dudando hasta ahora de las cosas que me pasan y sigo pensando, no, a ver si igual me lo he tomado demasiado a pecho. Me explico, o sea, quiero decir, es que esto es algo mucho más, sí, ¿no? Sí. O sea, que va de lejos, que esto no es algo nuevo, ni soy yo una vez más, es que esto viene de lejos, es que se nos ha educado a las mujeres para dudar todo el tiempo, en todas partes, de todo lo que hacemos, todo. Y por más que haya un dolor incluso físico, que es algo, ¿no?, que más o menos podríamos pensar que es cuantificable, ¿no? No sé si decirlo así, pero me explico, ¿no? Aún así, aunque tengamos un dolor profundo de que algo nos duela en el cuerpo, es que seguimos dudando y seguimos pensando, Fíjate, ¿será la menopausia? el otro día una amiga mía me dijo una cosa que a mí me dejó... No, yo el otro día en este sitio donde estuve hablando sobre estas cosas, dije que había que dar la vuelta a la información, que dando la vuelta a la información a veces es devastador. Por ejemplo, datos, violencia, Euskadi. 6.200 y pico mujeres tienen protección directa de la Ertzaintza. No hablamos ya de las que no la tienen, 6.200. Y yo les dije, en el Parlamento Vasco, les dije, demos la vuelta. Hay 6.200 hombres que están dispuestos a matar a sus mujeres. Esto es intolerable. Entonces, hay veces que, dada la vuelta, que incluso no nos hemos permitido el dar la vuelta a los datos. Me alegra un montón que digas esto. Espera, pero quiero decir que el otro día una amiga mía me dijo, con respecto, por ejemplo, a otros temas, ¿no?, al acceso al empleo. Una amiga mía indignada, y yo se lo agradecí porque dije, no lo había mirado nunca así, me dijo, que hayamos tenido que exigir currículums ciegos para poder acceder al trabajo, esto ya de por sí es una radiografía de la sociedad. O sea, que solo si no nos ven y no saben si somos negras, blancas, discapacitadas, lo que sea, solo así conseguimos acceder al empleo. Y todavía hay hombres, todos, ¿no?, como dice Ana de Miguel, los suficientes, y también mujeres, algunas, que a esto les parece mal. Y a mí mi amiga me dejó un poco muerta porque dije, es verdad que hayamos tenido que tapar los ojos para y tener un poquito de igualdad, ya da la medida de la sociedad en la que estamos. Como dices, no somos conscientes, ni poco arde, quiero decir. Sí, absolutamente. No, me alegra que digas eso. Vale. Sí, venga, preguntas. Voy a ser un poco... ¡Pum! Para que haya tiempo a hacer muchas, ¿eh? O sea, como... Primero está... Sí, preguntas, eso es, sí. Por eso digo que voy a ser, como empecemos a ser ponentes, voy a cortar. Buenos días. Buenas. La mía no es una pregunta. Me alegro mucho, muchas gracias por la charla, y me alegro mucho escuchar de la boca de los europeos que la violencia sobre el cuerpo de la mujer es secundaria a la colonización. ¡Jo! ¡Qué alegría! ¿Sabéis que en África, antes de las colonizaciones, mandaba a las mujeres? Reina Nzinga se ocupaba de toda la África central. África no tenía fronteras, te movía donde querías, con una sola condición: cuando llegues a un sitio, adáptate a las condiciones del lugar donde has llegado. Tenemos ejemplo de Etiopía, que fue con la reina de Sabat, nunca ha sido colonizada porque la reina se opuso a la colonización italiana. Y este mandato de las mujeres se ha quedado, por ejemplo, en mi país, Congo, República Democrática del Congo. Antes de las colonizaciones, la mujer podía tener 3 hombres, 3 maridos. Manda ella. Sí, lo que escucháis. Hasta hoy día hay provincias donde la poliandría está aceptado.
tú dices al hombre que tu mujer le hemos visto con otro hombre, le dice, pues más guapa, y no la echan. Y tenemos otra provincia, por ejemplo, un tribu que se llama Lebacongo, que hasta hoy día los niños son de las madres. ¿Sabes? Muchísimas gracias por eso. Lo que he dicho es que lo que estaba citando a una autora latinoamericana, Adriana Guzmán, y estaba citando su pensamiento, que ella dice que la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres es un fenómeno, que el planteamiento de Adriana Guzmán es un planteamiento que rompe con la idea que teníamos de que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres fuese un fenómeno secundario o derivado del colonialismo. Es decir, Adriana Guzmán lo que defiende es que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es central, es decir, lo abarca todo, es lo primero, porque para poder controlar todo lo demás, para poder expandir el poder y con el colonialismo y con el patriarcado y todo, es importante controlar el cuerpo de la mujer. Sí. De todas formas, yo también te digo, en el País Vasco llevamos muchos años conviviendo con el mito de la bondad de antes del País Vasco, de que llegasen, en nuestro caso, los españoles y tal y cual, y que se hablaba del matriarcado vasco. Y ha bastado con que mujeres historiadoras empecemos a estudiar con seriedad eso para que ver que eso es un mito y que es otra forma de hacer bueno un pasado que quizá no lo fue tanto con las mujeres. Aquí también había reinas con mucho poder. Isabel la Católica, no podemos decir que sean mujeres que hayan hecho muchas cosas por las mujeres. Yo lo que os deseo es que tengáis la posibilidad de estudiar esto, de que haya mujeres que estudien esto desde un punto y una mirada feminista, porque la historia siempre ha sido contada de una forma un poco... Sí. Querida Pat, gracias por poner sobre mesa la colonialidad del género. Yo soy feminista y soy feminista africana, investigadora. En nuestro caso nos preocupa el blanqueamiento epistemológico de la situación de las mujeres que nos engloba a todas en un todo. Y es una de las principales causas de que las mujeres negroafricanas pongamos sobre mesa la interseccionalidad. Nuestros sistemas sociales, políticos y culturales son totalmente desconocidos para la mente blanca, incluso latinoamericana. Porque muchas teóricas como las que has mencionado tienen solo una visión y una dimensión de la realidad. Y la precolonia africana contempla mucho más que el acceso político de las mujeres africanas al sistema sociopolítico precolonial, mucho más que el acceso a la cosmovisión de la presencia de diosas precoloniales, sino hay una apropiación del cuerpo de las propias mujeres africanas precoloniales como centros. Y eso lo puedes leer en autores como John Mbiti o otras autoras precoloniales. Es muy importante que a la hora de estudiar la colonialidad del género en contextos como el continente africano, hagamos ojo en esta realidad. Sí te voy a dar el mérito en lo que es cómo el proceso colonial, neocolonial, instaura todo lo que es el capitalismo centrado en el cuerpo y la explotación de los cuerpos de las mujeres, porque eso es un hecho transversal a mujeres europeas, americanas, africanas o asiáticas. Pero también tenemos que recordar que el capitalismo nace, no es una estructura económica precolonial. Y a partir de ahí entenderemos por qué problematizamos la colonialidad del género. Gracias. Gracias. Yo sí, a este respecto, recordar una cosa clave. Tenemos que dialogar sobre muchas cosas y yo creo que además la cuestión cultural exige que dialoguemos cada una desde una visión con toda la apertura y la cuestión es que si nosotras queremos hacer una crítica también tenemos que ser capaces de recibirla. La mujer que creó el término interseccionalidad solo puso un pero, y es que no fuera, o sea, esta herramienta tan útil para crear, para ver eso que has expuesto de manera muy clara,
solo dijo una cosa, y es que no se tomara como identitario, porque en el momento en el que se tomara la interseccionalidad como algo identitario, iban a enfrentar mujer con mujer. Y lo que necesitamos es precisamente construir el feminismo, que no nos digan de fuera lo que somos, sino construirlo a través de un debate abierto. El identitarismo en torno a la interseccionalidad, yo creo, es una opinión que nos debilita, pero es solo una opinión. Sí. ¿Una pregunta más? Vale, ¿Está ahí? Espera, vale. ya... No. Bueno, sí. Hola. Hola. Gracias, Pat, y Cristina también. Sí. Pues bueno, con todo lo que han hablado, yo quería hacer unas preguntas concretas, hablando un poco de las violencias, ¿no?, simbólica, teniendo en cuenta toda la interseccionalidad o la realidad que entrecruza a las mujeres migradas. ¿Cómo abordáis, no? Porque lo que no se nombra no existe. Teniendo en cuenta los espacios de las mujeres que trabajan, desglosando estas violencias simbólicas, ¿no? En el caso violencia silenciada o violencia invisibilizada, ¿no? ¿Cómo lo abordáis en los espacios que lo tengan en cuenta, tanto desde la salud, ¿no?, y desde las administraciones? ¿Cómo lo abordáis para que lo tengan en cuenta? Perdón, ¿cómo abordamos? Sí. ¿Cómo abordáis estas violencias? Porque a mí no me vale poniendo... bueno, la administración trabaja violencia machista, vale, eso sí. Pues los protocolos de atenciones a estas violencias simbólicas, silenciada, invisibilizada, ¿cómo se trabaja, ¿no? Has puesto un ejemplo en los colegios en esto, conectándolo con la salud. ¿Cómo lo abordáis realmente estas violencias desglosadas? Claro, yo como me dedico sobre todo especialmente a la educación sexual, yo lo abordo desde la educación, obviamente desde los centros educativos. Es verdad que yo no hago, además creo que lo comentaba ayer con Cristina, yo no hago distinción, yo no separo los grupos, niños y niñas, ni de un origen o de otro. A mí me gusta mezclar a todo el mundo porque creo que todo el mundo debemos conocer bueno, la realidad del resto de personas y yo lo hago sobre todo pues eso, pues es difícil, o sea, es un camino súper largo y muy difícil y no hay atajos cortos, por lo menos desde mi sector, sí. Pero es verdad que yo lo hago pues lo que os contaba un poco, animándoles a pensar, a desarrollar ese pensamiento crítico y a cuestionar esas cosas que han normalizado en casa, ¿no? Mira, yo respondiéndote al tema de salud, por ejemplo, necesitamos cosas que ahora no tenemos. Necesitamos que las mujeres estéis organizadas. Necesitamos que la administración pública tenga referentes, porque ¿con quién se habla? ¿Sí? Porque si no somos capaces, nosotras ahora desde la Diputación, lo sabe muy bien Patricia, y yo siempre hablo con ella, yo no puedo hablar por la Administración, no trabajo, soy una trabajadora autónoma, pero sí intento trabajar esto con las administraciones. No tenemos asociaciones de mujeres a las que podamos ir a preguntar cómo veis las cosas aquí. Existen, ¿eh? No, espera, déjame. No, déjame acabar. Delante, mira, en Guipúzcoa, te digo porque es un tema que yo, estamos ahora haciendo una recopilación, no de mujeres individuales, con las que podamos ir, sino asociaciones de mujeres que se constituyan. Por ejemplo, ahora se ha constituido una asociación de mujeres senegalesas que tiene más de 50 mujeres. Eso por un lado, déjame que acabe y luego puedes estar de acuerdo o no. Necesitamos datos. Surge la mediación y yo creo que la solución es la mediación, es decir, que entre lo que tú me digas y lo que yo te diga haya una posibilidad de las administraciones públicas de mediar para escuchar vuestras reivindicaciones, escuchar lo que se tenga que decir y tomar y hacer políticas públicas. Yo estuve en un curso de incidencia política con Aurralde que me pareció absolutamente maravilloso y hay que tener un plan de incidencia, un plan. Y eso lo digo a vosotras y lo digo al feminismo. El feminismo blanco tenemos que también organizarnos. No es que no haya asociaciones feministas, tenemos que organizarnos, a eso me refiero, como para que la administración nos tenga como referentes, porque estamos atomizadas y no hacemos
un proyecto de incidencia política con planes, proyectos, etcétera. No estoy minusvalorando lo que hacéis, porque si no estarían minusvalorando lo que hacemos nosotras. Lo que decimos es que tenemos que actuar como actúan otros grupos de presión para pedir cosas a las instituciones públicas. Yo creo que necesitamos datos. Por ejemplo, ahora se está haciendo un proyecto de mediación sanitaria porque se tienen datos, se ve el problema, se crean las estructuras y se empieza a hacer algo. Mientras tanto, se suele decir que el feminismo no debe ser una recogida de agravios, sino que tenemos que organizarnos, y eso es una crítica que yo hago al propio movimiento feminista al que pertenezco, que no tenemos hecha un proyecto de incidencia política. Yo lo creo así. Vale, pues lo dejamos aquí, lo siento mucho. Yo tenemos que dar